Bueno, vamos a ver cómo se hacen los ejercicios de cálculos estequiométricos, pero en el caso de que el dato que nos den, en vez de estar en moles, esté en gramos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un problema que dice que el ácido clorhídrico reacciona con el dióxido de manganeso para producir dicloruro de manganeso, cloro y agua. Entonces, con esto lo que nos está diciendo es cómo tenemos que escribir la reacción. Y luego nos preguntan los moles de dicloruro de manganeso que se obtienen cuando reaccionan 7,3 gramos de ácido clorhídrico. Es decir, que ahora nos están dando, en vez de los moles que reaccionan, los gramos que reaccionan. Bueno, los primeros pasos del problema son igual que antes. Lo primero que tenemos que hacer es escribir y ajustar la reacción. Entonces, según lo que nos dice el problema nos dice ácido clorhídrico, que lo ponemos aquí, reacciona con el dióxido de manganeso, que lo ponemos aquí, para producir dicloruro de manganeso, cloro y agua. Bien. Ahora, lo siguiente consiste en identificar, igual que antes, cuál es el dato y cuál es la incógnita. Bueno, antes de nada tendremos que ajustar. Entonces, para ajustar, como aquí tenemos dos átomos de cloro, tenemos aquí uno, bueno, pues esto ya lo vimos en clases anteriores. Entonces consiste en ir poniendo unos coeficientes para que el número de átomos de cada tipo coincida en reactivos y en productos, ¿no? Entonces aquí un 4 y aquí un 2 hace que haya el mismo número de átomos de cada tipo de un lado y de otro. Entonces ahora, como decía, lo que tenemos que hacer es identificar qué dato nos dan y qué incógnita tenemos, es decir, qué es lo que nos piden. Entonces, el dato que nos dan eran 7,3 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, este es el dato y la incógnita es el dicloruro de manganeso. Esta es la incógnita. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Y cuál es la diferencia entonces que tenemos con respecto a los casos anteriores? Que ahora el dato, en vez de estar en moles, está en gramos. Los datos en gramos no nos permiten hacer reglas de 3 directamente. Es decir, que cuando nos den un dato en gramos tenemos que pasarlo a moles para poder hacer la regla de 3. ¿Vale? Entonces solo se pueden plantear las reglas de 3 en moles. Nunca los podemos hacer en gramos. Luego, previamente a hacer la regla de 3, tenemos que estos 7,3 gramos de ácido clorhídrico convertirlos en moles de ácido clorhídrico. ¿Cómo hacemos para convertir o para pasar de gramos a moles? Pues la fórmula que ya conocemos es la masa en gramos que tengamos entre la masa molecular. Entonces, la masa molecular del ácido clorhídrico la calculamos teniendo en cuenta que el ácido clorhídrico es HCl, entonces tiene un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Entonces vamos a la tabla periódica, miramos las casillas de hidrógeno y cloro y la masa molecular será 1, un átomo de hidrógeno que hay en la molécula por la masa de cada hidrógeno, más un átomo de cloro que hay en cada molécula por la masa del cloro. Entonces nos da 36,458, que vamos a aproximar a 36,5. Entonces el número de moles, una vez que yo sé la masa molecular, es la masa en gramos que yo tenga. Recordad que teníamos 7,3 gramos de ácido clorhídrico entre la masa molecular que acabamos de calcular, y el resultado nos da 0,2 y ese resultado ya son moles de HCl. Entonces ahora sí que podemos plantear la reacción desde el punto de vista de hacer ya la regla de 3, ¿no? Entonces tenemos el dato en moles y tenemos la incógnita, pues que también vamos a calcular en moles. La regla de 3, ¿cómo se planteaba? Pues la primera línea de la regla de 3 era con los coeficientes que me salían del ajuste, es decir, que tengo que 4 moles de HCl producen 1 mol de dicloruro de manganeso. Entonces 0,2 moles de HCl, que son los que tengo, producirán X. Se resuelve la regla de 3 y el resultado es la incógnita que queremos calcular, que en este caso son 0,05 moles de dicloruro de manganeso. En el aula virtual tenéis ejercicios resueltos de esto y ejercicios para que hagáis con la solución numérica, con lo que os tendría que dar en el caso de que hicierais el problema y llegarais al resultado final.